Hola a todos jóvenes, bienvenidos a Nueva York. El día de hoy, jóvenes, vamos a conocer esta nave espacial. Es nada más y nada menos que el Museo Solomon R. Guggenheim en Nueva York. Es una de las obras más importantes de la arquitectura del siglo XX, jóvenes. Curiosamente, cuando estaba en construcción, hubo mucha gente que no quería que se construyera. Pues porque era una nave espacial, ¿verdad? O sea, era un edificio que contrastaba completamente con sus vecinos. Aquí es cuando les digo a todos esos puristas de la integración, del respeto, de la mímesis directa, ¿no? Casi copia con el paisaje urbano. Tómenla. Porque ustedes ya saben que aquí puristas no somos, jóvenes. Somos tolerantes a las ideas. Entonces, hay mucha gente que de repente dice, quiero que te integres, es obligatorio que respetes el material, la forma, la ventana, el parapeto, la columnita, todo, respeta todo, ¿no? Copia lo que ya existe para que tu edificio no se resalte de los demás. Pues aquí el señor Frank Lloyd Wright le importó poco, porque esto era lo que existía, probablemente un poco más esto, y el señor Frank Lloyd Wright dijo, ¿qué les parece si les pongo aquí una pieza blanca con muchas curvas, con pocas ventanas visibles hacia el exterior, con una entrada compacta que se integre muy sutilmente con la banqueta? ¿Qué les parecería? Y a la gente no le pareció, jóvenes. Trataron de parar este proyecto, como muchos grandes proyectos del siglo XX. La gente no los entendió porque cuando algo es tan moderno, cuando algo es tan diferente, pues la reacción natural es rechazarlo. Es así. Pero generalmente, cuando las ideas son potentes, el tiempo les da la razón. Y helo aquí, ¿verdad? Enfrente del Central Park, 70 años después, 60 años después de su inauguración, este coloso, un poquito regordete, pero chaparrito, ¿sabes? Me sorprendió que no es tan alto. Espero que lo puedan conocer un poco desde adentro, jóvenes, porque es una piececita muy elegante. Tiene una escala. Acuérdense que cuando hablamos de escala hablamos de proporción. Tiene una escala que tampoco no rompe tanto, ¿no? Con estas alturas de los edificios colindantes existentes. Entonces, cuando tú lo ves, debe de ser un lote no muy grande, ¿eh? No sé, 2000 metros cuadrados. ¿Qué será esto? Como un 40 por, no sé si por 100 o por 50, no lo sé. Lo veremos en las plantas arquitectónicas, lo analizaremos un poco, pero vamos a recorrer la fachada, porque a mí, jóvenes, ustedes ya que conocen mi arquitectura blanca, mucho de mi arquitectura blanca viene de las primeras diapositivas que me ponían los maestros de historia de la arquitectura en la Universidad de Guadalajara. Este edificio ha sido fotografiado hasta el cansancio. Y es muy sutil, ¿no? Lo que les decía de la escala. Vean la altura de estos muritos. Se les olvidó el vasito ahí. La jardinería prácticamente inexistente. O sea, también
Cuando se habla de que la vegetación es la que embellece un proyecto, a mí me parece que no. A mí me parece que la geometría es la que realmente embellece un proyecto. La vegetación es pues es un extra, es algo que obviamente embellece todo. Tú llenas de vegetación algo y se va a ver increíble, ¿verdad? Pues porque la vegetación es increíble. Pero en este proyecto, que no se ve esa vegetación a la que estamos ahorita acostumbrados, son muy celosos aquí con el edificio porque obviamente es patrimonio de la humanidad. La obra de Frank Lloyd Wright, algunas de las obras de Frank Lloyd Wright han sido catalogadas como patrimonio de la humanidad. Y esta joven esa es una de ellas. Ven qué bonito, ¿no? La escala esta horizontal, como la alarga, ¿no? O sea, ese parapeto frontal lo, lo estira. Y si se fijan, no es muy largo, ¿no? El fondo del terreno. Y me llama mucho la atención también, pues la pintura. Es un edificio que obviamente se le ha dado mantenimiento a lo largo de los años y esa pintura pues se despinta, ¿verdad? Hay que estarla pintando constantemente. Quizá ese es un punto muy favorable a toda la arquitectura, ya sea revestida o hecha de mampostería. Por eso últimamente le estoy agarrando mucho cariño. Porque la arquitectura blanca, por más que me guste, pues tiene ese defecto que necesitas estarla pintando. Es así. Y en lugares donde llueve mucho, olvídate. Aquí estamos hablando de una buena pintura, Juárez. Entonces, es complicada mantenerla blanca dependiendo los climas. O sea, tenemos que encontrar estrategias o simplemente, sí, estrategias de mantenimiento a este tipo de pinturas. Pues porque aquí en Estados Unidos debe de ser pintura de la mejor calidad. Y habrá que preguntarnos cada cuánto le dan mantenimiento, ¿verdad? Cada cuánto están pintando. No lo sé, pero definitivamente, así con este nivel de daño en la pintura, se ve bien. No me molesta. Creo que está tan fuerte la pieza que tolera, ¿no? Que aguanta un poquito ese defecto. Sin embargo, es algo que realmente se tiene que considerar a la hora de hacer un edificio público en color blanco, porque hemos visto obras en otros países, obras de arquitectos como Aires Mateus, que son piezas geométricamente perfectas, podríamos decir, sumamente bien cuidadas, pero el color blanco, si no se le da mantenimiento, pues puede despintarse, mancharse por el agua y no siempre se va a ver bien. Y la pintura no es barata, jóvenes. El trabajo que requiere pintar es complicadísimo y cada vez hay menos personas que sepan trabajar muy bien la pintura. ¿En qué belleza esta postal? Por favor, alguien ya denme un edificio público. Obviamente, si lo hubieras construido en concreto blanco, pues tendrías una pieza hiper más moderna. Ya estaríamos hablando de arquitectura que se nos va muy lejos, pero otra vez, no requieres del material, requieres de la geometría. Este proyecto lo comprueba. Solamente es geometría, jóvenes. Es geometría. Si acabamos todos en una isla desierta y tenemos que hacer arquitectura desde cero, o sea, nos vamos a preocupar porque no tenemos concreto blanco, nos vamos a preocupar porque no le podemos poner pigmento al concreto, pues claro que no. Vamos a hacer arquitectura con lo que haya. Es que ese es el mensaje, jóvenes. Hay que hacer arquitectura con lo que haya.
El museo fue diseñado por Frank Lloyd Wright, se inauguró en 1959, lo que lo hace único. No es un edificio tradicional de salas cuadradas, tiene una forma de espiral continua. Los visitantes recorren el museo subiendo o bajando por una rampa en espiral. La idea de Wright era que el arte se experimentara como un flujo continuo, no como piezas aisladas. Adentro vemos obras de Kandinsky, Picasso, Mondrian y Van Gogh. Es considerada una obra maestra de la arquitectura moderna, rompe completamente con la idea clásica de museo. El edificio en sí es parte de la experiencia artística. En 2019 fue declarado Patrimonio de Humanidad de la UNESCO. El Guggenheim no es solo un museo, es una idea. La espiral representa movimiento, tiempo, continuidad. No hay inicio ni fin claro, solo recorrido. El visitante no ve cuadros, entra en un sistema. Si lo llevamos a un plano más conceptual, el Guggenheim es una arquitectura de flujo, donde el espacio no se divide, se pliega. El Guggenheim no se visita, se recorre como una idea que nunca se detiene. Vamos a entrar, jóvenes, y todos los privilegiados que puedan ver este video, disfrútenlo, porque muy probablemente nos lo van a bajar. Me encantó esta perspectiva. Ni lo ves. Obviamente resalta por la forma, la geometría, pero ni lo ves. Es muy interesante, ¿no? La gran frase de Álvaro Siza, que dice: la buena arquitectura debe parecer que siempre estuvo ahí. Aunque no tenga la forma de las ventanitas, ni el color de las ventanas, de los muros. O sea, este edificio pertenece, jóvenes. Forma parte. Dato curioso, el nivel del Central Park está más elevado y generan este muro de contención en esta parte. Muy interesante. Y la banqueta es tan grande que se disfruta. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, mis puristas? ¿Les molesta? ¿Les molesta que se haya destacado de la geometría de sus vecinos? ¿Se entiende? ¿Se entiende? A mí no. A mí, francamente, me fascina. Pudo haber sido de concreto rosa, pudo haber sido de concreto pintadito de beige. A Frankie eso no le molestaba. Frankie en ese momento, yo creo que de la arquitectura moderna, yo creo que él vio lo que estaban haciendo Le Corbusier y estaban haciendo la Casa Farnsworth y dijo: bueno, hagámosla blanca. Y ni siquiera es blanco absoluto, ¿no? Tiene un tono hueso, cremosito. Que yo creo que esa fue la manera también de respetar un poco el color piel de los vecinos. Hola a todos, jóvenes. Bienvenidos a uno de los edificios más emblemáticos de la era moderna del planeta Tierra. El día de hoy nos encontramos en el interior del Museo Guggenheim, el primero que hubo en la ciudad de Nueva York y en el mundo, porque ustedes ya conocieron conmigo el Guggenheim de Bilbao. Este es el original. Este es un encargo que le dieron a nada más y nada menos que al maestro de maestros, Frankie Lloyd Wright. Y es relativamente pequeño, ¿eh? O sea, yo me lo imaginaba realmente más grande, pero realmente no, ¿eh? Es un volumen compacto, iluminado magistralmente por ciertas hendiduras, ciertas ranuras y por estos grandes tragaluces centrales. Es una planta circular, podríamos decirle, helicoidal, porque se va generando una rampa en forma helicoidal que va
protegiendo cada nivel, lo cual genera una planta con muros curvos, que ustedes imaginarán que es no muy práctico para colgar un cuadro, un cuadro plano. Pero a Frank no le importó, jóvenes. Y él decidió resolver este proyecto con una gran curva. Estamos enfrente del Central Park. Bienvenidos conmigo a conocer la obra del maestro Frank Lloyd Wright. Como la buena arquitectura, el acceso es compacto. Fíjense qué altura te da. ¿Se acuerdan cuando entramos a la casa? Si no han ido a ver ese video, tienen que ir a verlo. La casa Winker House tiene unas alturas de 2,20 metros aproximadamente. 2,07 en algunos puntos. O sea, fíjense esa transición. Eso es algo muy interesante, ¿no? De que se siente. Cuando tú vas entrando, el sentirte compacto, el sentirte cómo te oprime, es algo muy interesante, ¿no? No pasar directamente a la doble altura. Cualquier otra persona pudo haber hecho, voy a la doble altura de golpe, ¿no? Como en esas grandes casas que a veces visitamos. Pero en la buena arquitectura las cosas no pasan de golpe. Como en una buena película, en un buen libro, el autor te va llevando poco a poco hasta terminar en un clímax. Algo que me gusta mucho de este proyecto, que lo veía desde que estaba estudiando, era la suavidad de las líneas. Si se fijan, jóvenes, no es que ustedes estén medio miopes, es que las líneas no son completamente rectas. Hay un ligero voleo aquí. Esa suavidad me gusta. Un espacio puro es un espacio potente. Una gran idea y la ejecutas hasta cerrarla. Está brutal. Y aquí empieza a subir la rampa. Y aquí empiezan a aparecer cosas. Me encanta cómo te compacta. Otra vez, después de entrar, ¿verdad? Tiene momentos en donde te compactas. Muy claramente te expande. Pero nunca te sientes presionado. Te sientes en un recorrido bien articulado. Qué bonitas las luminarias en triángulo, ¿ah? Me encanta cómo tiene espacios donde la rampa se detiene, te tranquiliza y después la rampa vuelve a subir. Y hace quiebres, ¿eh? Porque las escaleras y los elevadores se retraen como hacia las orillas para dejar libre el paso del peatón, para las obras de arte y para la luz, porque la luz natural está entrando prácticamente del centro. Esto es muy elegante, ¿no? ¿Cómo haces este promenade que le llamaba Le Corbusier? Acuérdense, jóvenes, le llamaba promenade. El maestro Corbu. El recorrido. Una vez más, ¿no? Cómo pasas desde las salas de exposición, en donde ya los muros son planos, hacia alturas más libres. Eso es ventajas. Recuperó las rectas, ¿no? O sea, los únicos muros, al parecer, curvos son los perimetrales a la helicoide, pero ya después se dividen en cuartos cuadrados. Eso es interesante. Esta es la cafetería y aquí sí se abre hacia el parque. Es esta sustracción con esas ventanas curvas. Cuidando mucho siempre la parte de arriba de la azotea que se ve la clave de las piedritas y los lucernarios.
Y concatenaciones de vez en cuando, ¿verdad? ¡Qué belleza! Y esto es lo que les decía, ¿no? Romper donde se pueda romper para generar concatenaciones, relaciones espaciales en distintos niveles. Aquí queda muy bien. ¿Se fijan cómo se va rompiendo? Se rompe cada que puede. Y esto es bonito, ¿no? Cómo integra la iluminación artificial buscando ser natural a través de estos falsos tragaluces. Y aquí sí continúa la rampa, ¿se fijan? O sea, hay espacios, las alas que se abren hacia ese extremo. Ahí están las alas principales. De este costado estamos en la curva. No, de hecho, mejor ya pusieron estos colchones, yo creo, para que la gente descanse. Este arte no lo entiendo, jóvenes. Los pisos son de terrazo, de cemento pulido con marmolina. Los soplos suben, no compiten, se pierden. Van generando estos círculos. Interesante. Aquí la galería ya no te permite poner verticales las pinturas, ya mejor ponen esculturas. Y nos vamos adentrando en el último de los círculos del cielo de Dante. Sí, de aquí me inspiré mucho cuando hicimos Ajijic, por estos barandales macizos. Obviamente de todos los que hacen esto, ¿no? Álvaro Siza. Pero de los primeros que yo vi fue el maestro Frankie. Increíble cómo rompe, ¿no? Y cómo no le importa ese chipotito de curva ahí de columna. No le importó. De hecho, hasta lo repite acá. ¡Wow! Mis estudiantes de arquitectura que están viendo este video, saludos. Espero que les quede bien su maqueta. Ya váyanse a dormir. Se van a cortar los dedos. Deja el cúter, María. José Pablo, ya. A dormir. Ya no le pongan plantas a la maqueta. Ya déjenla así. ¡Qué bonito! No, acuérdense de Calatrava. ¿Se acuerdan de Calatrava del Oculus? Ahí están los huesos, jóvenes. Aquí son huesos más gorditos. Pero ahí están los huesos. Qué bonito cómo resuelve la curva aquí, ¿no? Y cómo o sea, resuelve el pico. Para que no termine en pico muro de canto, lo engrosa. Me encanta cómo van apareciendo las alas detrás de estas columnas gigantescas. Como que no te la esperas, ¿no? Como que pásale por aquí. Aquí hay algo. Y otra vez empieza a subir y luego plano. Y aquí cambian un poquito la forma de la luz de la sala. Y esto siempre es ganador, ¿no? Acceso hueco, doble altura compacta. Saludos, Space Workers.
Y las escaleras, ¿verdad? ¿Dónde están las escaleras? Aquí hay una. ¡Fua! Bien la forma, ¿no? Aquí hay cosas del terreno, seguramente pasando. Y la resuelve con triángulos. 2 rampas y un descanso. Bien resuelto, Frankie. Aquí estamos a punto de llegar al, a la punta, jóvenes. Al tope. Y aquí la cubierta, ya entendimos que no era solamente un domo, sino que hay una continuidad entre el domo y la losa. Dicen que se parece a la distribución del Museo Soumaya. No he tenido el gusto de visitarlo, espero poderlo visitar pronto y darles mis comentarios también. Pero, ¿qué les digo? El que pega primero pega 2 veces. Detalles, ¿no? Como, ¡pum! Doble altura, altura sencilla, concateno, relación. Y aquí empezamos a darnos cuenta que son elementos otra vez, ¿no? Estructurales hasta abajo, pero que se van haciendo más y más angostos. Empiezan más anchos, ¿no? Estas costillas. Pongan atención, jóvenes. Y por último, jóvenes, hemos llegado al final de este recorrido. Podríamos analizar que parece que tiene un doble vidrio la cúpula. ¿Se fijan? Hay como una capa y hay otra capa externa. Lo cual le genera una luz todavía más difusa. Jóvenes, aquí termina el recorrido por la obra maestra del maestro Frank Lloyd Wright. Espero que les haya gustado. Espero que hayan entendido quizá un poco de mi influencia. La horizontalidad, la masa, el color blanco, la pureza de las líneas, la continuidad de las líneas. Yo soy un aprendiz del maestro Frankie. Así le decimos los amigos. Ustedes díganle maestro. Jóvenes, Cota Paredes, adelante. Esto está vivo, jóvenes.